Buenos días, bienvenidos a este webinario de recepción de facturas electrónicas en SAP. Agradecemos que puedan acompañarnos en esta grabación donde, donde vamos a mostrarles de manera inicial una presentación de quiénes somos nosotros. Vamos a hablar sobre la normatividad vigente que corrige el tema de facturación electrónica en Colombia, sobre todo desde el mes de mayo que empezó la implementación de la segunda fase. Vamos a ver también en este espacio una breve muestra de la solución de recepción de factura electrónica y su modelo de implementación. Y para finalizar, terminaremos con una demostración en vivo para que ustedes puedan verificar desde el propio sistema de SAP cómo es su visualización y trabajo. Y finalizaremos con un espacio para preguntas. Nosotros somos una empresa colombiana que presta servicios profesionales de consultoría. Estamos en toda Latinoamérica, específicamente con oficinas en Ciudad de México, Bogotá y Medellín. Y nuestro objetivo es enfocarnos en lograr que la tecnología precisamente apoye y potencialice los procesos de todas las organizaciones y con el objetivo de orientarse a la satisfacción de sus servicios y que cada una de las organizaciones pueda enfrentar y resolver los retos a nivel operativo y estratégico que se proponga y para finalmente cumplir con todos sus objetivos corporativos. ¿Qué hacemos? Nosotros lo hacemos bajo dos líneas de negocio. Una precisamente es analítica de negocio, donde ayudamos a todas las empresas a tomar las mejores decisiones para que puedan cumplir con sus objetivos de negocio. Y en consultoría de SAP también apoyamos y potencializamos esos procesos de negocio, pero esta vez a través de soluciones de SAP. En el tema de analítica de negocio, nuestro objetivo es que las empresas puedan hacer más con menos. ¿Para qué? Para automatizar procesos, impresionar a los clientes, empoderar a los empleados y llegar a crear ingresos con facilidad, obviamente, e inteligencia y utilizando todos los recursos y toda la información al interior de las organizaciones. Lo hacemos a través de 5 pilares que ustedes pueden ver ahí en la presentación y que finalmente nos van a llevar a lo que se llama hoy en día la empresa inteligente. En el tema de consultoría SAP, trabajamos bajo 3 grandes líneas. Una del tema de gestión empresarial, mejorando el rendimiento de cada uno de los negocios y los procesos al interior y exterior de las organizaciones. En el tema de aceleradores, contamos con soluciones de negocios propias hechas sobre SAP y en la línea de plataforma tecnológica apoyamos toda la estrategia tecnológica a través de diferentes implementaciones y consultorías. Nosotros tenemos amplia experiencia, somos partner de SAP, de TIBCO y de Microsoft. Tenemos más de 100 clientes satisfechos con nuestros servicios, como les decía de manera inicial, en Latinoamérica y más de 1 millón de usuarios activos en el tema de analítica. Y tenemos clientes en 10 países de Latinoamérica y el Caribe. Esos son algunos de nuestros clientes. Nosotros estamos en todos los sectores de las industrias y como pueden verlo aquí en esta presentación, ustedes pueden ver los clientes con los que vemos trabajando diferentes temas en BI y en SAP. El día de hoy nos va a acompañar John Freddy Álvarez, que es un consultor preventa. Él va a estar acompañándonos en este webinar y vamos a estar hablando del tema de recepción de factura electrónica. John Freddy es especialista en el área de logística aeronáutica y es consultor SAP certificado en el módulo MM y tiene amplia experiencia en temas de implementación de facturación electrónica en Colombia. Así que le damos la bienvenida y esperamos que puedan estar muy atentos a esta demostración y a este webinar que, como les dije anteriormente, hablamos del tema de recepción de facturación electrónica. Dando continuidad con la introducción que nos dio Lina sobre nuestro proceso, básicamente nuestra normatividad correspondiente para nuestro proceso de facturación electrónica, en este caso para el proceso de recepción, debemos tener muy claro que hoy día nuestras normas, de acuerdo a lo emitido por la DIAN, están siendo modificadas para el concepto de
del procesamiento de la información. Actualmente, pues, la DIAN sigue con su piloto de pruebas de estas modificaciones que van a empezar a aplicar a partir de este año 2019. Inicialmente, pues, ¿a quién va dirigido todo el procesamiento? De acuerdo a la resolución 020 del año 2019, pues allí existe un calendario donde se identifican quiénes van a ser los emisores que quedan inmersos dentro de nuestro proceso de facturación electrónica. Básicamente allí están tratando el concepto de aquellos que ya vienen facturando electrónicamente, los grandes contribuyentes que fueron ese primer grupo seleccionado para este procesamiento. Algo que también debemos tener muy claro es actualmente la norma nos habla sobre facturas de ventas, facturas de exportación, notas crédito y notas débito. Pero la resolución 001 del 2019 incluye un nuevo componente para hacer identificación de documentos electrónicos, los cuales pues en el momento no están claramente identificados. Recordemos que en la excepción del proceso, la DIAN identifica que tanto los documentos equivalentes como las facturas POS no están siendo incluidas para la emisión a los servicios técnicos de la DIAN. Pero el hecho de que se abra esa puerta de generación de documentos electrónicos posiblemente va a tener se amplíe ese espectro para abarcar dichos documentos. También dentro de estos documentos se puede encontrar mucha lectura, la emisión de los tiquetes aéreos y algunos pagos que pues uno realiza como el tema de los servicios públicos. Nuestra normatividad involucrada en estos momentos, seguimos con nuestro decreto 2242, que fue el que dio inicio a toda esta etapa de documento electrónico, pero todo esto pues viene cambiando este año. Inicialmente salió la resolución 001, en la cual generaron un anexo técnico nuevo, con unas características nuevas, con unos cambios de estructura técnica nueva. Y el mes pasado, en el mes de abril, salió la resolución 030, que está derogando la resolución 001, pero que no afecta aún la información del anexo técnico. Posiblemente, y es la información que tenemos a primera mano, el anexo técnico va a cambiar posterior a la finalización del piloto de pruebas que vienen pues realizando la DIAN. Seguimos con el proceso de comunicación, ya aquí nos vamos enfocando a nuestro proceso de escenario que tiene que ver con la recepción del documento. Algo que sí está sucediendo en la nueva normatividad es que el documento va a ser enviado por parte del emisor al adquiriente posterior a que se realice una validación previa en la DIAN. Esto pues viene dentro de la nueva documentación de normatividad. Seguimos con las mismas 48 horas hasta tanto pues no surja alguna modificación dentro de los documentos que en estos momentos se están generando. Lo que emite la norma, lo que indica la norma, es que cualquier persona que sea emisor o cualquier entidad que sea emisor electrónico se convierte en receptor electrónico. Esto quiere decir que lo que está llevando la normatividad es eliminar el papel y que toda la información viaje de forma electrónica. La característica que estamos generando o que estamos obteniendo ahorita es un proceso de validación previa, que es lo que está ordenando en estos momentos la DIAN, sobre el cual están haciendo toda su fase de piloto. Sobre esta nueva normatividad, entonces el formato XML tiene algunos cambios en su estructura, cambios que vienen inmersos dentro del nuevo lenguaje de VL estandarizado, que es el que está adoptando en estos momentos la DIAN. Recordemos que dentro de esta primera versión de facturación electrónica,
el lenguaje de VL que se utilizó fue el 2.0 y en estos momentos para la nueva normatividad entonces se va a aplicar el VL 2.1. Esto es un lenguaje internacional que tiene pues sus propias características. Dentro del procesamiento para la emisión de la información, los documentos, de acuerdo a lo que nos indica la DIAN, ellos van a tener un almacenamiento en la nube. La comunicación se va a hacer con un proceso de un servidor que está, o unos sistemas que están disponibles en la nube por parte de la DIAN. Y a nivel de proceso, tan pronto se genere ese documento de factura, nota crédito o nota débito, este debe ser emitido a la DIAN generará un recibo y aquí empiezan los grandes cambios. Inicialmente, en la versión inicial de facturación electrónica, básicamente la DIAN hacía 8 validaciones sobre la información que se estaba emitiendo en el XML. Actualmente, y esto pues lo emite, lo indica el decreto en la resolución 001, se van a realizar 264 validaciones, pero lo que nos han indicado los partners con los que estamos trabajando en el proceso, estas validaciones ya han incrementado. Nos hablaban de que ya hay 272 validaciones, pero no se tiene aún el número exacto y no se va a tener hasta que no se finalice el piloto y la DIAN genere la nueva actualización del anexo técnico. Lo que sí es cierto es que el vendedor, quien genera esta factura, va a recibir una respuesta de la DIAN en la cual la DIAN le va a decir si el XML, la información transmitida, fue validada o no fue validada. Si la información fue validada, él está en la potestad o está en la obligatoriedad de enviarle esa información a su comprador, a su cliente, para informarle de ese hecho ocurrido. En este caso empieza a funcionar nuestra recepción de factura, porque pues aquí la norma nos dice que nuestro vendedor nos tiene que emitir un XML y un PDF con una representación gráfica que tiene que cumplir unas características definidas por la DIAN. ¿Qué va a hacer el comprador? ¿Qué va a hacer el cliente? Él, de acuerdo a cómo venimos trabajando, pues él tiene que definir si hace una aceptación o un rechazo de ese documento que está recibiendo. ¿Qué puede llegar a suceder dentro de este proceso? Resulta que al momento de hacer la verificación del formato gráfico y la verificación del archivo XML, encontró diferencias. Entonces, pues él está en la potestad de rechazar ese documento e informarle aquí al vendedor que pues hay una novedad dentro de la información que está recibiendo. ¿Qué tiene que hacer el vendedor? Esa información de respuesta se la tiene que transmitir a la DIAN, porque la DIAN pues está buscando centralizar toda esta comunicación que actualmente existe entre emisores y receptores. Como lo hablábamos, entonces pues hay una modificación con relación al lenguaje de programación. Vamos a trabajar con un proceso muy estándar que hemos encontrado nosotros en comunicación pues con las dos informaciones. En estos momentos la DIAN ha asignado de forma estándar valores dentro del XML muy claros que nos han permitido a nosotros pues tener ciertos datos para poder gestionar en nuestro concepto de recepción. La identificación de impuestos retenidos, algo que venía sucediendo con el VL 2.0, pero que en este caso los especifican, los clasifican y los clarifican en qué sección tiene que quedar muy bien. Algo muy asertivo que tiene que ver con la aritmética y la consistencia de la información que se está enviando. Dentro de las validaciones que nos expone la DIAN, nos indica que ellos van a generar un análisis
en la información, en este caso un ejemplo, en los impuestos, en los valores de los impuestos, en las bases gravables para los impuestos, tienen un cálculo interno y ese cálculo lo van a comprobar y lo van a comparar contra la información que se está enviando hacia el XML. Y de allí pues, resultan estas partes de estas validaciones. Estamos utilizando la definición propia de los tags. El tag es cada una de las líneas que vamos a encontrar en el XML para poder identificar información de negocio que nos permita generar un proceso posterior a la recepción de la factura o hacer una identificación clara de la información que nos está llegando allí. Parte del esquema que se viene trabajando con el concepto de recepción tiene que ver con algo con reglas de negocio, con las reglas comerciales que se fabrican a la hora de generar una venta y que yo las puedo trasladar a un proceso de información identificada en el XML. También nos pide muy claramente la DIAN sobre esta actualización de XML, identificar los descuentos y los cargos que van tanto a nivel de posición de la factura como a nivel de cabecera de factura. Hay que hacer una independencia total de ellos porque, de acuerdo a lo que nos indica la DIAN, pues no tienen como un efecto muy directo, más que todo cuando se utilizan descuentos o cargos que están a nivel de la cabecera de la factura. Bueno, como yo les indicaba, entonces existe una clarificación, una definición de los tags, que ven ustedes aquí en la parte derecha, es una parte de un XML conformado. Podemos hacer una identificación clara de estos documentos de referencia. Eso es algo que la DIAN, pues, en este caso lo particularizó muy bien y nos está haciendo una indicación de que debemos utilizar los esquemas estándares del VL 2.1 para hacer una identificación de documentos, entre otros, la orden de compra. Entonces, si mi herramienta de SAP genera estos documentos, pues yo puedo tener una reunión con mis clientes para indicarles, esto es algo muy necesario que se tiene que hacer ahorita en el upgrade que están haciendo todos los emisores de facturación electrónica, y es pedirles que por favor respeten el estándar del VL, porque pues la DIAN lo está exigiendo y así debería suceder. Poder identificar órdenes de compra, poder identificar factura referencia en el caso de que estemos generando, por ejemplo, una nota crédito o una nota débito, o nos estén generando una nota crédito o una nota débito. Identificar el aviso de despacho, el documento de despacho, el aviso de recibo, un documento de recibo, información de la contratación, ya esto tiene que estar muy legislado, y información adicional que se requiera de acuerdo al proceso. Si ustedes ven aquí en la parte derecha, hay un ejemplo de un XML de los que publicó la DIAN, donde pues utilizan algunos de estos componentes que vienen expuestos directamente en el VL 2.1. Bueno. Nuestra solución de facturación electrónica con relación a los procesos que hemos venido trabajando, entonces estamos concentrados en potencializar todo su proceso de facturación en tres grandes aspectos. Uno, el proceso de la misión. Y con el proceso de la misión, pues tenemos desarrollados los dos tipos o los dos modelos dispuestos por la DIAN para poder hacer emisión de facturación electrónica. Un modelo con software propio, en donde nuestro sistema SAP, a través de algún medio alguno de los medios que puede disponer SAP para hacer comunicación con otros sistemas, llámese PI, llámese PO, pues hacemos interfaz directa con
con los servicios que provee la DIAN para este tipo de comunicación. O el otro modelo que es el modelo de proveedor de tecnología, hacemos pues comunicación directa con el web service que provea, que tenga disponible el proveedor de tecnología para hacer la comunicación hacia allí con el tema de la misión. A nivel de la recepción de facturas, entonces este es el punto que vamos a ver el día de hoy, pues básicamente lo que hacemos es recopilar toda esta información que, como bien me lo escuchaban decir, la DIAN lo que va a hacer es tratar de disponer servicios en la nube. Recordemos que pues, para accesar a esos servicios de la nube, pues la DIAN más adelante es lo que esperamos, prevea habilitar algunos permisos para poder bajar esa información de allí. En estos momentos, lo que nosotros estamos buscando es que ese XML y ese documento PDF que me está entregando a mí un emisor de factura, lo tengamos ubicado en algún sitio. Más adelante lo vamos a ver a nivel de presentación, cuáles serían nuestros esquemas técnicos para poder identificar esa información y de allí traerlo a nuestro sistema SAP y que nuestro sistema SAP lo permita disponer para algún tipo de procesamiento. Escuchaban decir a Lina sobre el tema de analítica. Si yo tengo estos dos grandes procesos que le generan cierta responsabilidad a mi empresa, pues lo ideal es poder utilizar toda esta información para hacer analítica y verificación de todo esto en relación a cómo está mi negocio. Entonces, pues aquí, dentro de las grandes particularidades que estamos trabajando, estamos haciendo escenarios de analítica para poder validar, para poder generar alguna información de interés que le permita al negocio generar tomas de decisiones prontas con relación pues a todo su proceso de facturación. Bueno, con el tema de la emisión de la factura, entonces como lo indicaba, entonces tenemos una solución SAP donde hacemos conexión directa con el web service de la DIAN y hacemos transmisión de los documentos de factura, notas crédito, notas de débito hacia estos servicios. Y a través de proveedor de tecnología, hacemos conexiones con el proveedor de tecnología que seleccione el cliente. Ya pues aquí hay un tema técnico en donde pues el proveedor de tecnología básicamente nos indica cuál es el web service que debemos consumir y la información que debemos enviar hacia allí para que posterior ellos hagan la transmisión a la DIAN. Recordemos que estos dos esquemas pues ahorita tienen en adición el proceso de validación previa. Entonces, nuestras líneas de comunicación siguen siendo en doble vía porque cada una de ellas posterior a su entrega, pues va a tener una respuesta, ya sea del adquiriente o ya sea de la DIAN. Bueno, a nivel de analítica, entonces, lo que buscamos es generar tableros de control, unos tableros que sean simples, sencillos, pero que me permitan a mí de primera mano conocer cómo está mi flujo de facturas, cómo está mi flujo de caja, cómo están esos hechos que yo he adquirido y que de pronto no he podido cumplir. Esto a nivel de contabilidad y tesorería, pues es muy práctico para poder saber hacia dónde debo destinar pues ciertos recursos. Toda esta información viene, su base, su fuente de datos, serían nuestras facturas recibidas y también nuestras facturas emitidas. Posterior, esperando que la DIAN, pues, así como lo han hecho otros países, disponga algún tipo de información que también me permita obtener algún resultado, algún dato que me permita hacer análisis. Bueno, hablando de nuestra solución de facturación electrónica, en el concepto de recepción, entonces inicialmente pues vamos a plantear cómo es el flujo de proceso que nosotros hemos venido estableciendo pues para esta actividad. Inicialmente pues debemos realizar una carga de estos archivos XML y PDF a nuestro sistema, SAP en este caso. ¿Qué va a suceder en este escenario?
Lo que esperamos es que el XML nos provea la información necesaria para poder llegar a hacer un procesamiento interno de dicho documento. En el caso de que no sea así, porque pues con los clientes con los que actualmente hemos implementado la solución, hemos encontrado que el XML no llega con la información completa, con la información requerida por ellos. Entonces, posibilitamos la opción de hacer un complemento de información manual. Eso lo veremos cuando estemos haciendo la demostración para que nos quede claro este escenario. Y ya con esta información completa podemos determinar si realizamos un procesamiento con estos datos. ¿Cuáles procesamientos podríamos realizar de forma automática? Que es lo que estamos buscando. Realizar un proceso, por ejemplo, de la transacción MIGO, que es una transacción con la cual yo registro el ingreso de la mercancía a un almacén, y posterior a eso disponer de los datos para poder generar una recepción de factura, ya sea una recepción de factura preliminar o una recepción de factura contabilizada. Esta pues será nuestra línea de procesamiento y vamos a desglosarlo un poquito hacia adelante. Nuestro enfoque de solución está basado en 5 ítems. El primer ítem de esta solución es realizar la identificación y la carga de archivos a nuestro sistema SAP. ¿Qué archivos? Estamos hablando siempre de tener un XML, siempre debe existir un XML, porque él es la estructura que nos va a entregar los datos que vamos a descargar a nuestro sistema SAP. Y lo posible, pues que esté acompañado de un documento PDF, de acuerdo a cómo lo ordena la norma. El segundo paso, después de haber descargado estos archivos, esto es un paso opcional que nosotros tenemos dentro de nuestra solución, es identificar la autenticidad del XML. Recordemos que nuestro XML va acompañado con una firma digital, y la firma digital lo que permite tener es una certeza de que el archivo no ha sido ni modificado desde su origen, ni que tiene algún tipo de corrupción técnica. Esto, como les digo, es una opción, es un ítem opcional dentro del enfoque de solución, pues esta certificación básicamente hay que contratarla o la proveen ciertas entidades certificadas que nos ayudan a corroborar estos datos. Terminados estos 2 pasos, entonces nosotros sí tenemos, aplicamos unas validaciones propias muy particulares al tema del XML, muy sencillas. Aquí no estamos hablando de las 264 validaciones que en estos momentos están disponibles en la DIAN. Utilizamos parte de ellas ya con relación al negocio propio, como por ejemplo, identificar que el XML me corresponda a mí, que sea para mi empresa, porque posiblemente me está llegando un XML de una empresa que no es la mía, y pues yo no le voy a dar procesamiento a un XML que no es la mía. Eso básicamente se verifica con el cruce del NIT, donde yo pues tomo esa información que ya viene inscrita en el XML y la corroboro con la información de dato maestro que tengo conformado en mi sistema. Entonces aquí se aplican unas validaciones muy sencillas con el ánimo de identificar que ese XML, ese archivo que yo estoy procesando, realmente me pertenece y le puedo dar continuidad a ese procesamiento. Lo que hemos buscado dentro del negocio o dentro de la solución es aplicar algo que se llaman reglas de negocio. Reglas de negocio como cuáles. Por favor, cuando me emita usted la factura, relacióneme la orden de compra con la cual plasmamos esta negociación. Entonces, ese documento referencia, que lo vimos en una slide anterior, ese documento de referencia es un documento que para la DIAN es opcional. Pero como existe una negociación entre 2 partes, y en esa negociación de estas 2 partes se generó ese ambiente para determinar que cierta información debería viajar en el XML, pues entonces yo aplico estas reglas de negocio y le determino si llegó o no llegó esa información. Estamos yendo un poquito más hacia allá.
y es, validamos que ese dato que me entregó a mí ese emisor, en este caso siguiendo el ejemplo de la orden de compra, el dato exista en SAP y corresponda a un documento propio de SAP. Posiblemente en el sistema del emisor se generen errores de escritura y pues el dato viaja en el XML, pero no viaja correcto. Entonces también hacemos una regla de negocio y todo esto lo vamos a ver reflejado dentro de nuestro procesamiento en la solución de recepción. Por último, y también esto es algo opcional y algo que trabajamos directamente con nuestros clientes, es determinar qué tipo de procesamiento quieres realizar con esa información ya recibida. Hablábamos anteriormente que podemos disponer, el cliente puede disponer de la información para realizar un proceso logístico, ya sea de almacén o ya sea de aceptación de servicios, que son pues normalmente los que venimos trabajando a nivel de compras, y darle la posibilidad que a través de la información recibida se puedan lanzar este tipo de procesamiento de forma automática. Por aquí me están realizando unas preguntas. La sugerencia es terminar toda la presentación y al final, que tenemos nuestro bloque especial para esas preguntas, darle respuesta a cada una de ellas y con eso pues mantenemos una línea de enfoque de la presentación. Muchas gracias. Este procesamiento pues va muy atado a la gestión propia del sistema, proceso de permisos de usuario, transacciones definidas para ciertas actividades en el área logística o financiera, que al final van a tener un reflejo directo en todo el aspecto de solución. En esta parte de procesamiento nos sentamos con cada uno de los clientes para hacer una definición muy tácita, muy propia de qué quisiéramos tener posterior al recibo de esta información. Ok. Plasmando todo esto que acabamos de escuchar en un esquema de flujo, básicamente pues tenemos estas actividades. Una actividad en la cual inicialmente hacemos una identificación y una descarga de el archivo XML y el PDF. Estos archivos, ¿dónde los hemos encontrado? Esto pues ya lo hablamos con experiencia de los clientes con los que hemos estado pues generando estos valores adicionales y hemos encontrado que la norma como determina que no el 100% de estos documentos se tienen que enviar a la DIAN, entonces no todas las facturas que se generan van a tener esta representación XML. Entonces hemos encontrado estos tres grupos de información donde la podemos ir identificando. Primero, tener una identificación a nivel de proveedor de tecnología para saber si allí están nuestros XML y nuestros documentos PDF para descargar a SAP. Identificarlos dentro de un buzón de correo. Entonces, muchas entidades reciben facturas en un buzón de correo, ya sea de un empleado o en un buzón de correo de un servidor propio de la empresa, y hacer una identificación de qué facturas no me van a llegar por un archivo XML para poderlas tener registradas, agrupando estos tres escenarios o los que corresponden de acuerdo al modelo de negocio, llevarlo a través de una interfaz de comunicación. Aquí pues nombramos PI, pero pues necesariamente, como me escucharon, es necesario aclarar o clarificar con cada uno de los clientes cuál es su interfaz de comunicación para poder utilizarla, acoplarla y llevar estos archivos a un servidor. Este servidor puede ser un servidor on-premise que debe tener comunicación o que debe tener lectura desde SAP, o sea, nuestro sistema SAP debe poder acceder a dicho servidor para poder identificar estos archivos, descargarlos y llevarlos a un monitor.
en este monitor. Entonces, antes de hacer esa descarga aquí, recordemos que hacemos un proceso de validación inicial y un proceso de acoplamiento de reglas de negocio para poderlo dejar disponible como información recibida y que un usuario pueda entrar a procesarla. Entonces, este será nuestro flujo de proceso en el cual, pues, nuestra fase final no es identificar el documento dentro de un reporte de SAP, sino permitirle a un usuario que pueda hacer algún tipo de procesamiento con dicha información. Bueno, detallando cada una de estas tres actividades que anteriormente identificamos, entonces nuestra información puede estar dentro de un correo electrónico, algo que encontramos en varios de nuestros clientes, y nuestros clientes nos indicaban que era necesario descargar esa información de ese correo electrónico y bajarla pues a un servidor que pudiera comunicar a SAP para hacer la carga de documentos a SAP. Esta información de descarga la estamos utilizando, lo estamos haciendo a través de una herramienta que nos permite pues hacer la identificación de los archivos, descargarlos del correo y llevarlos pues a nuestro servidor o al servidor que disponga el cliente para la asignación de estos archivos. Básicamente allí lo que hacemos es generar una estructuración de ETL, donde se hace una extracción, se hace una transformación de esa información y posterior la carga de dichos datos al servidor. Como lo vemos en la presentación, pues entonces puede ser un servicio FTP, puede ser un servicio web service. Básicamente, pues es saber en qué sitio están reposicionados estos archivos XML y PDFs. Bueno. Aquí hay un esquema funcional de cómo está planteada la solución para hacer esta extracción. Esto lo hacemos a través de una plataforma que se llama IT Talent, y hemos construido una solución completa que nos permite obtener esta información que en estos momentos posiblemente puede estar en un correo y que muchas veces pues tendríamos que disponer de recurso humano para que se haga o se realice dicha descarga a algún servidor o algún sitio específico. Hablábamos del tema de la validación. Entonces nuestra validación básicamente comprende la identificación clara de este archivo XML para poderlo determinar si lo debo o no lo debo procesar. Aquí pueden suceder novedades en la lectura, en la identificación del archivo, y estas novedades todas van a quedar plasmadas en un log de procesamiento que nosotros hemos dispuesto dentro de nuestra solución. Recordemos que generábamos estas validaciones, dos tipos de validaciones: una validación muy básica de la información del XML y una validación con relación a unas reglas de negocio expuestas directamente en el proceso de elaboración del XML. Estas validaciones de reglas de negocio y estas validaciones de proceso, como lo indicaba, pues van a quedar reflejadas posterior al procesamiento en SAP en un log que nos permite a nosotros hacer la identificación propia de qué tenemos y hasta dónde podemos obtener. Bueno, en pantalla pues tenemos las imágenes de presentación de cómo está nuestro monitor, nuestro procesamiento. Aquí pues vemos el procesamiento que vamos a tener al momento de hacer la carga. En este punto, el archivo XML y PDF ya se encuentran ubicados en un servidor, y lo que hacemos desde SAP a través de un programa en fondo, un job en fondo, es ir a consumir esa información de ese servidor y bajarla a SAP. Vamos a tener una respuesta de los archivos. Los archivos tienen que tener unas reglas también, unas reglas de identificación, básicamente en su nomenclatura o en la mnemotecnia de nomenclatura que se haya utilizado, para asimismo poder procesarlo. Posterior al procesamiento, entonces, pues vamos a hacer una identificación de la información en un reporte
SAP, que nos permite pues hacer uno a uno la validación de la información que hemos procesado en nuestra carga. Y pues de allí hacer un complemento de la información de ser requerida o terminar nuestro proceso como lo hemos venido mencionando. Como propuesta de valor de esta solución implementada, entonces, inicialmente nos enfocamos en no salirnos de la integración de SAP. Todo el procesamiento pues va a ser en SAP con tipos o con escenarios propios de SAP desarrollados de acuerdo pues a lo que SAP nos permite trabajar dentro de la herramienta. La información pues al estar en un solo sistema pues nos permite hacer una intercomunicación entre la información de contratos y la información de facturas, algo que pues ya SAP dispone de algunas transacciones para ello, pero pues aquí hacemos un complemento con relación a lo que realmente estamos recibiendo. Es muy importante pues hacer ese monitoreo de estos documentos que se van a estar emitiendo por parte de estos emisores a la DIAN y que me deberían llegar también a mí como empresa para poder determinar, recordemos que la DIAN nos dice que yo debo hacer una aprobación o rechazo de ese documento y pues bien sería yo tenerlo visual para poder definir este proceso. Todos los escenarios están ajustados directamente a la organización y acoplado a estas reglas de negocio. Al utilizar nuestra misma herramienta SAP, como todos nuestros usuarios ya están familiarizados con el uso del producto, entonces esto nos va a cortar la curva de aprendizaje y que el tema de entrenamiento sea mucho más óptimo. Y pues al estar utilizando nuestra misma plataforma SAP, no tendremos costos adicionales ni de licencias ni generación de cargos por pagos de volumen de documentos recepcionados. Aquí no aplicaría ninguno de estos conceptos. Bueno, el servicio de implementación, entonces, básicamente nosotros enfocamos en poner a disposición consultores con una experticia muy alta a nivel de la herramienta, tanto a nivel de desarrollo como técnico, a nivel de consultoría funcional para los módulos que implican tener una apropiación del proceso. Apoyamos el tema de la aplicación de la integración, hablábamos de que podemos hacer esa integración a través de PIPO, la utilización opcional de la herramienta de extracción para bajar o descargar los archivos, los correos y llevarlos al servidor. Posterior pues a la entrega del producto, pues nosotros tenemos un soporte para cubrir los escenarios que se puedan presentar posterior a la salida en vivo, a la entrega del producto. Y muy importante, pues hacemos un acompañamiento anterior y posterior antes del proyecto para poder dejar claros cuáles son los escenarios que deberíamos tener en cuenta al momento de implementar la solución y los impactos que esto pues podría representar. Bueno, básicamente nuestro cronograma de implementación está definido desde el inicio de esa etapa de iniciación donde hacemos este levantamiento de información y clarificación de proceso con el cliente, hasta el momento en que hacemos una salida en vivo, un live, más o menos de 2 meses. Nosotros pues ahorita, como no lo escuchaban, estamos esperando que la DIAN exprese su último punto con relación al anexo técnico basado en el UL21 y estimar que de pronto pues no tengamos ningún efecto directo con el cronograma que hemos venido trabajando. Igual pues esto también se plantea directamente con el cliente. Vamos a hacer una pequeña demostración muy rápida en la cual pues identificaremos cada uno de los puntos vistos y tendremos pues de pronto un escenario más claro del procesamiento. Regálame un segundito, yo por acá voy a ingresar a nuestro sistema SAP.
chequear que no tengamos ninguna calle. Entonces, nuestra solución tiene representadas unas transacciones, hay unas transacciones de parámetros necesarios para ello, parámetros como por ejemplo definir cuando vamos a hacer un rechazo del documento en el monitor, cuál fue el motivo de rechazo. Estos son tablas administrables, tablas que se le entregan a la empresa para que hagan su propia administración y realicen su propia definición. Dentro de ellas, pues también hemos diseñado una tabla de exclusión de reglas de negocio. Recordemos que yo les hablaba que posiblemente yo le pedí a mi cliente que me entregara en el XML la orden de compra, pero él no ha podido solucionar su parte técnica y no me puede entregar el XML con esa información. Yo puedo determinar aquí a quienes le aplico esa regla de negocio y a quienes no le aplico esa regla de negocio. Básicamente aquí vamos a excluir, entonces vamos a asignar a quienes no le aplico esa regla de negocio. Nuestra transacción principal, que es esta transacción de recepción de factura, básicamente tiene tres opciones. Una opción en la cual yo voy a ver el resultado final de la carga, le llamamos un monitor, el procesamiento de la carga y el log de lo que sucedió en la carga. Yo voy aquí a hacer un escenario de carga donde voy a gestionar unos documentos que previamente pues hemos identificado para hacer la carga. ¿Qué estoy haciendo aquí para que ubiquemos el flujo de proceso? Los archivos XML y PDF ya están ubicados en una carpeta dentro de un servidor. En este caso, yo tengo una carpeta creada dentro de mi equipo, que es donde tengo guardados los XML y los PDF, y los voy a procesar. El SAP va a la carpeta, identifica que allí hay unos ficheros creados, unos ficheros cargados, y los trata de unir. Hablábamos de la mnemotecnia de identificación del archivo. Él encontró que este XML tiene un PDF y así sucesivamente cada uno de ellos. Podríamos llegar a encontrar que tengo XMLs que no tienen un PDF y también lo vamos a ver reflejado aquí. Para hacer el procesamiento de estos archivos, entonces yo los voy a seleccionar, él solamente me va a seleccionar los archivos que estén con el semáforo verde, eso quiere decir que se puede procesar, o con el semáforo en color amarillo, y el color amarillo vamos a indicar que tengo un XML y no tiene PDF. Por el momento son archivos que yo voy a poder procesar y los voy a cargar. Entonces, aquí esperamos un segundito mientras el sistema hace la lectura. Aquí él está aplicando las primeras validaciones. Una validación muy importante es, ¿será que esta factura sí me pertenece? ¿Es de mi NIF? Entonces, eso pues lo vamos a ver ahorita en el resultado de la carga, en el log de procesamiento. Dentro de este escenario, entonces también el sistema está aplicando las reglas de negocio que se hayan definido. En la regla de negocio, muy importante, los documentos que se hayan determinado como necesarios. Aquí pues ya tenemos la respuesta, donde él me dice que en estas rutas definidas en SAP se han venido cargando los archivos procesados. Vamos a mirar el log muy rápidamente, el log de procesamiento. El log de procesamiento nos dice que lo cargamos el día de hoy, correcto, y aquí tenemos una respuesta muy descriptiva. Si vemos aquí, por ejemplo, chequemos cualquiera de estas facturas que están repetidas, si las ven que estamos acá repetidas, y él me dice, mira, aquí encontró que los subtotales de las facturas son diferentes a la suma del valor de la posición. Esto es algo que nos va a validar la DIAN dentro del proceso de validación, pero nosotros pues aquí ya hemos asociado algunas de ellas como reglas de negocio. Mira que, por ejemplo, acá encontró que este NID de esta persona que me está emitiendo la factura no lo encontró dentro de nuestra base de datos de proveedores creada en SAP. Y eso pues también va a gestionar una mensajería acá. Posterior a esto, pues entonces yo voy a ir a chequear el monitor, mi monitor de facturación, donde voy a tener un tipo de reporte. Entonces aquí voy a encontrar todos los documentos que he cargado. Yo aquí pues puse un rango de fechas muy amplio, pero pues el reporte me lo permite limitar un poco más.
Dentro de la información que hemos encontrado acá en el monitor, entonces tenemos una disposición para poder ver dentro de otra información el PDF que nos envió el proveedor. Yo aquí puedo generar el PDF que me envió el proveedor, aquí lo tenemos en pantalla, para poder analizarlo. También podemos hacer una descarga del archivo XML. Voy a descargarlo aquí muy rápidamente a mi computadora para habilitarlo. Aquí está. Entonces podemos chequear y observar pues, la información del XML que llegó en ese procesamiento. Y hablábamos de generar un proceso posterior al recibo de la factura. Vamos a hacer aquí una aceptación y un rechazo. Yo voy a hacer un proceso aquí de aceptar esta factura. Este documento fue aprobado. Es una aceptación y un rechazo para que se pueda hacer un proceso subsiguiente con el documento. Y voy a hacer un proceso de creación de un registro de una recepción de factura a través de nuestra transacción MIR. Yo aquí el sistema automáticamente me trae alguna información que viene de este documento de factura. Yo lo que hago aquí es complementar lo que me determine el mismo sistema que debo realizar. Aquí, por ejemplo, me pidió que llenara la fecha para la base de estos impuestos y lo dejamos almacenado. En respuesta a este proceso, entonces, tenemos un resultado dentro de nuestro monitor. Yo estoy procesando este último documento y este último documento me dice que generó el número que termina en 00906, el cual vamos a identificar acá en esta columna. Dentro de nuestro monitor, aquí tenemos una información adicional o información que viene dentro de nuestro archivo XML. ¿Qué podemos encontrar? Podemos identificar las posiciones que vienen en el XML. Podemos hacer una identificación de los impuestos, de los documentos referencia. En este caso, mire que él me encontró que hay un documento de orden de compra, el cual me permitió hacer el proceso de factura. Los estados que pueda definir con mi procesamiento y mire que aquí están nuestras reglas de negocio validadas. Y dentro de los XML hemos encontrado algunas personalizaciones que la DIAN nos permite hacer en unos tags denominados notas y aquí pues también las estamos descargando. Bueno, esta pues es muy rápidamente una demostración de nuestra solución a nivel de SAP, algo que podemos también ampliar con cada uno de ustedes si nos lo permiten en una identificación de apertura de negocio. Lina, yo creo que te doy el paso para hacer algún tipo de abrir algún tipo de presentación. Entonces, te voy a pasar aquí para que tú abras tu presentación. John, buenos días. John, sí, efectivamente, muchas gracias. Antes de finalizar con una encuesta que quiero que nos ayuden a completar, vamos a ir respondiendo unas preguntas. John, tengo aquí varias preguntas. La primera me la hace Nelson y me dice, ¿qué sucede si la factura es rechazada con la nueva validación? Sí, mira que dentro del procesamiento que tenemos que tener muy en cuenta son esas reglas que están saliendo actualmente con la nueva legislación de la DIAN. La factura, si se rechaza, igualmente la factura se tiene que recibir. El rechazo, cuando es una factura que fue rechazada por la DIAN, se supone que esa factura no le va a llegar al cliente porque la DIAN lo está indicando dentro de su procesamiento, dentro de su proceso. Usted no le puede enviar a su cliente facturas que no tiene la validación de la DIAN. Entonces, pues, esta factura no le va a llegar al cliente porque la DIAN no la está permitiendo que se haga su envío hacia el cliente. Perfecto. John Freddy, otra pregunta. ¿Con cuáles sistemas de gestión documental han realizado integración con compañías que tienen SAP?
En estos momentos, pues, a nivel de gestión documental, lo que nosotros hemos pedido es que la información nos quede en un servidor de documentos. Eh, no hemos trabajado con un servidor de documentos específico, como por ejemplo OpenText o alguno de estas herramientas. Normalmente los archivos siempre los vamos a encontrar en un servidor físico que nos permite hacer esa integración con SAP. Sin embargo, sí hemos buscado, pues, o tenemos esa posibilidad de tener esa integración con otro servidor de documentos. Ya habría que establecer cuál es el servidor de documentos y cuál es su forma de integración con SAP. Ok, otra pregunta. Si va a haber una validación previa por parte de la DIAN, si son necesarios los pasos 2 y 3 del enfoque de solución. Esperábamos inicialmente que con la información de las 8 validaciones que actualmente se la dían, no fuera necesario ello. Ya nos pasó con 2 clientes que la información de unos XML no le pertenecían a él. Al tener comunicación con el proveedor que emitió el XML, se dieron cuenta que ellos allá en su base de datos tenían el correo electrónico equivocado y pues estaban entregando una información que no es. Lo vemos necesario con el ánimo de minimizar el riesgo de recibir una información que no nos corresponde y peor aún, darle un procesamiento. Ok, perfecto. Al momento de dar aceptación o rechazo de alguna de las facturas, envía un correo o informe al proveedor. Sí, correcto. Dentro de la funcionalidad, lo que buscamos es que este tema de este rechazo y esta aprobación que es, recordemos que ya el archivo se supone que el XML llegó a la DIAN y llegó correcto. Y nosotros lo que vamos a decirle al proveedor es, mira, por ejemplo, me faltó, necesito que me envíes un documento adicional, un anexo adicional, alguna información que no me permita a mí, pues, como contener con el flujo de proceso. Esto se envía al correo electrónico del proveedor. El correo electrónico tiene que estar almacenado en el dato maestro de este proveedor. Sin embargo, dentro de la solución, nosotros disponemos de unos campos adicionales para que yo pueda inscribir un correo electrónico de forma manual. Claro que sí, perfecto. John, bueno, en este momento en sus pantallas aparece un cuadro con unas votaciones que les pido, por favor, que en unos segundos nos den respuesta, por favor, porque es importante para nosotros. Y vamos entonces también finalizando este webinar, contándoles agradeciéndoles de manera inicial, nos hayan acompañado precisamente en esta sesión. A cada uno de sus correos electrónicos en el día de hoy, en la tarde, a más tardar el día de mañana en la mañana, van a llegar las memorias y si ustedes desean contactarnos o desean que nosotros los apoyemos o realicemos alguna asesoría en este tema de recepción de factura electrónica, por favor no lo hagan saber. Les recuerdo que en pantalla en este momento está una encuesta final para que por favor puedan hacer sus votaciones. Agradecemos nuevamente y los esperamos en el próximo webinar, que es en junio 6, y vamos a enviarle también a ustedes toda la información necesaria. Que tengan un feliz día.